junio de 1996, Dionisio Ávila, un jubilado de apenas 66 años, se encuentra a mediodía con un extraño objeto aterrizado en mitad de una era cercana al pueblo jienense de Los Villares. De él descienden tres seres que le comunican algo telepáticamente y después le arrojan un objeto luminiscente. Al cogerlo se percata de que se trata de una piedra llena de símbolos, algunos de los cuales son parte de un alfabeto bereber. ¿Cómo es posible? ¿Se trata de un montaje o estamos ante el caso de aterrizaje ovni más relevante de finales del siglo XX? Bueno, pues después de aquello, lo que hice fue ponerme en contacto con JJ Benítez, que era el que más había investigado el caso y sobre todo el que tenía la piedra que le había quedado a Dionisio Ávila después del encuentro, con toda una serie de símbolos extraños. Claro, porque perdona, Juan, que te interrumpa, porque claro, hasta aquel momento lo que se sabía es que teníamos una piedra que tenía unos símbolos, pero se quedaba simplemente en eso. Y de repente tú acabas descubriendo que, cuidado, detrás de esos símbolos lo que tenemos no es ni más ni menos que un idioma. El sahariano antiguo, el Tifinaxon es la lengua antigua, el sahariano antiguo, aquí está, todavía lo tengo del archivo, lo he sacado, Sí. las tablas de alfabetos antiguos y el más antiguo que es el sahariano antiguo. Y de esto además también lo descubrimos y nos queda claro pues, porque en la entrevista que yo mantuve con Rashid Raja Ahmed y con Juan José Benítez, estábamos allí los tres. Pues claro, hubo un momento en la entrevista que fue un poco así kafkiano, porque Juanjo tapa la piedra, entonces quedaban los palitos, los símbolos palo, cero, palo, que es lo que Dionisio Ávila ve en la nave. Sí. Y el tema era, oye, ¿esto es una palabra bereber, sí o no? Y entonces Rashid Raja se quedó así un poco extraño. Lo que os voy a contar es totalmente real. En ese momento sonó el teléfono. Rashid Raja se fue el teléfono y en ese momento Juanjo y yo nos dimos cuenta que este señor tenía colgado en la pared esto que ves aquí. Fíjate. No sé si lo podéis ver o no. Se ve perfectamente, es tremendo, ¿eh? Vale, que es una losa que está en el Museo de Rabat, que está escrita en sahariano antiguo Increíble. y que en medio lleva tres símbolos, palo, cero, palo, que más tarde supimos que lo que realmente significan es ellos o de ellos. De ellos. Es lo que significa así, de ellos. En aquellos días se produce un encuentro bastante extraño, ¿no? Por parte de Juanjo Benítez. Él está en el Mar Rojo, está buscando el anillo que se le ha perdido a su esposa y de repente, buscando un anillo, si ya es raro en una barrera coralina como es la de Sharm el Sheikh encontrarlo, pues más difícil todavía es que encuentres otro. ¿Qué contenía aquel anillo? Ese anillo lo que tenía eran palos y ceros, los mismos símbolos que aparecían en la nave y que aparecían también en la piedra. Claro. Juan, siguiendo con el tema del anillo, hubo quien dijo que de una forma u otra marcaba unas coordenadas determinadas, ¿no? Eso fue Juan José Benítez, que se puso en contacto con un amigo suyo que era militar. Y lo que le comentó es que el código binario del anillo, porque unos y ceros también es un código binario, pues el número exacto de unos y ceros que había en el anillo se podía codificar como unas coordenadas en el globo terráqueo. Estas coordenadas estaban exactamente al sur de Argelia y la curiosidad de esta zona, y eso en aquel momento Juanjo ni siquiera lo sabía, porque la primera reunión que yo tuve con él ya me vino con las coordenadas, es que realmente en esas coordenadas se escribe incluso a día de hoy en Tifinagh, que es la lengua genérica en la que está escrita la piedra. Y en esa zona, hace miles de años, se escribía el sahariano antiguo, que es el idioma exacto que tiene la piedra. Además, en esa zona hay otra curiosidad. Hay un lugar que es la meseta del Tassili, el plató del Tassili, que está a unos 1.600 metros de altura, que es una meseta montañosa donde hay algo más de 20.000 pinturas rupestres. Y dentro de esas pinturas hay una zona que se llama Yabaren, que significa en Tamashek el Valle de los Gigantes, y hay pinturas rupestres donde aparecen seres ingrávidos, como si tuvieran escafandra, flotando sobre escenas de realismo en las que aparece el Sáhara cuando era un vergel hace algo más de 12.000 años, antes de la desertización. Entonces, fueron una serie y un cúmulo de casualidades que realmente fue muy impactante, ¿no? El que en esas coordenadas se escribiera el idioma en el que está escrito la piedra, que ese idioma se siga escribiendo a día de hoy, que aparezcan esas pinturas en las que aparecen este tipo de seres,
Bueno, de hecho, el propio descubridor de estas pinturas, estamos hablando de Henri Lot, que durante un tiempo fue el director del Museo del Hombre de París. Para que nos hagamos a la idea, es una de las grandes instituciones científicas entonces, ahora y en un futuro, no de Europa, sino del mundo. Y aquel hombre, cuando llegó a Tassili por primera vez y se enfrentó a las pinturas que veía, las definió, pues yo creo que con nombres tan sonoros como, por ejemplo, el gran dios marciano. Es decir, que estaba viendo algo que realmente le llevaba a pensar en criaturas de otros planetas, ¿no? Claro, fuera de la imaginación, que es que aquello parecían seres de otro mundo. Claro. Y por eso bautizó a una de las pinturas rupestres más grandes del planeta, la bautizó como el gran dios marciano. Juan, para terminar, pregunta personal. ¿Tú qué crees que ocurrió el 16 de julio de 1996 en Los Villares? Yo creo que Dionisio Ávila vio una nave que no era de este mundo, que esa nave realmente le dejó un mensaje, que es un caso en el que realmente se querían comunicar con nosotros, qué nos querían decir, hacia dónde querían que fuéramos o por qué, no lo sé. Creo que una comunicación entre seres de otros mundos y nosotros tiene que ser tan compleja como una comunicación entre un servidor y las hormigas que viven en un hormiguero, viven en una sociedad organizada, pero somos tan radicalmente distintos que comunicarnos es muy complejo. ¿Qué fue lo que vio Dionisio Ávila? ¿Se trataba acaso de seres procedentes de otros planetas? ¿Por qué le arrojaron ese objeto lleno de símbolos extraños? Y lo más importante, ¿dónde se encuentra hoy esa piedra? ¿Os apetece verla? Ahora hablaremos con la persona que aún guarda este objeto. ¿Quién sabe si con los símbolos de otro mundo? Pero antes, para entender este descomunal y fascinante puzzle que nos cambió la vida a todos los implicados, es importante que conozcáis uno de los eslabones más extraños, misteriosos y desconcertantes de cuantos forman parte de esta historia. Le ocurrió al periodista y escritor Juan José Benítez. Juan José Benítez ha vivido a lo largo de sus investigaciones, de sus pesquisas tras el fenómeno OVNI, una serie de casualidades imposibles. Y esto es un denominador común en muchos investigadores. Al final te das cuenta que cuando estás investigando este fenómeno tan extraño, de algún modo te suceden una serie de sincronicidades, de casualidades imposibles que en muchas ocasiones te llevan hacia el testigo, hacia la obtención de una documentación de forma absolutamente casual. ¿Qué posibilidades tenemos de encontrar en un enorme pajar una aguja? Pues eso es lo que sucedió en el Mar Rojo con Juan José Benítez y Blanca, su esposa. Juan José Benítez y su esposa Blanca se van al Mar Rojo y Blanca pierde, por desgracia, un anillo que se le cae. El caso es que Juanjo intenta recuperarlo y, curiosamente, lo que aparece no es el anillo de Blanca, sino es otro anillo con unos símbolos muy extraños. Era un anillo con la inscripción palo, cero, palo, que se refería precisamente a los símbolos encontrados en Villares, en Jaén, en el caso de Dionisio. Quizás sea el momento de que el principal protagonista de esta segunda parte de la historia nos cuente cómo ocurrió todo. Mirad, al regresar a Madrid, plantamos toda la documentación que traíamos en la mesa del que por aquel entonces era el director de la revista Enigmas, Fernando Jiménez del Oso, y nos pidió que si podíamos presentar el caso brevemente en un programa en el que él colaboraba todos los miércoles. Era en Radio Nacional de España y lo presentaba el maestro de periodistas Julio César Iglesias. Para allá fuimos, hicimos una breve semblanza del caso que nos habíamos traído y al salir, al llegar a casa, recibimos una llamada. Al otro lado del teléfono había un conocido periodista. Aparentemente estaba nervioso y nos citó al día siguiente en un céntrico hotel de Madrid. Allí nos fuimos y él, que sigue siendo un veterano del periodismo, nos sometió a un amable interrogatorio para terminar diciéndole a su esposa, se lo enseñamos. Y de repente, querido Juanjo, nos enseñaste un anillo que habías encontrado ni más ni menos que buceando en el Mar Rojo. Aquí está. Ese anillo, ese anillo.